Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en un nuevo Jueves de Historia con el profesor Alejandro San Francisco. Hoy día jueves 8 de agosto. Como siempre está con nosotros el doctor en Historia, profesor, cierto, académico de la Universidad de San Sebastián, director de formación del Instituto República y ante todo un gran amigo. Profesor San Francisco, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Doctor Acosta, qué agrado verte nuevamente. Comenzamos este día jueves de historia, nuevas voces, como siempre entusiasmándolo a que escriban en nuestro chat de YouTube, en nuestras redes sociales, @ Voces por Chile, en todas y cada una de las redes sociales, y que también nos acompañen en esta conversación. Vamos a empezar un pequeño ciclo a propósito de que se cumplen 100 años de una fecha muy importante, Alejandro San Francisco, ¿no? Cuéntenos un poquitito. Efectivamente, yo quiero agradecerte la idea que tuviste, Jorge, de recordar los 100 años del ruido de sable y los golpes militares de 1924. Se cumplen 100 años, el centenario ahora en septiembre. Entonces, cuando me comentaste el tema, yo dije, una forma de dividirlo es hacer un programa sobre Arturo Alessandri, que gobernó entre 1920 y 1925, y otro sobre el ruido de sable y el significado histórico de la intervención militar en septiembre. Bueno, Arturo Alessandri es una figura realmente extraordinaria de la historia de Chile, de la política chilena, y por eso vale la pena detenernos en el programa de hoy a conversar un poquitito más sobre su figura, sobre la influencia que tuvo, sobre el inicio de su vida parlamentaria, porque partió siendo diputado por allá por el año 1897, y después luego saltó a la primera magistratura. Háblame un poquito, Alejandro, de la figura de Alessandri, cómo se fue forjando, cómo él describía también su posición, incluso como periodista en el contexto de la Guerra Civil de 1891. Cuéntenos un poquito más para, sobre todo para nuestros auditores jóvenes, sobre la historia, sobre la vida de Arturo Alessandri. Primero, yo creo que una cuestión fáctica. Arturo Alessandri es una de las grandes figuras del siglo XX chileno. En esto siempre hay que tener en la cabeza la relevancia en sí de los personajes, no necesariamente el afecto que le pueda tener uno u otro a dichos personajes. Alessandri es una figura crucial de la política chilena del siglo XX. Sin embargo, empezó su vida política a fines del siglo XIX. Él nació en 1868, es de una familia de inmigrantes, por ende no es de una familia de la aristocracia tradicional chilena, y en 1891 se vio involucrado en la guerra civil. Sus parientes y amigos estaban en la oposición al presidente Balmaceda, y en enero de 1891 el joven Arturo Alessandri, estudiante de Derecho, toma esa misma posición y se opone a la dictadura, como él decía. Todo esto está narrado en un libro que se llama La Revolución de 1891, mi actuación, donde la revolución pasa por los ojos y las vivencias del propio Alessandri, quien se convirtió en un periodista clandestino, alcanzó a estar en la cárcel, de donde lo fue a sacar Julio Bañado Espinosa, el profesor del Instituto Nacional y de la Universidad de Chile, gran constitucionalista. Y además ministro de Balmaceda. Ministro de Balmaceda, ministro de Guerra en campaña y constituyente de Balmaceda, y además el autor de esa historia notable que se llama Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891. Bueno, ese fue Arturo Alessandri. Por ende era un partidario del parlamentarismo en ese minuto y contrario a la dictadura del presidente Balmaceda. En 1893 hizo su tesis de grado en las habitaciones obreras, lo cual muestra que hay un cierto sector del liberalismo que está preocupado por este tema. También en el mundo conservador había esa preocupación, y también en el mundo radical. Ojo, había sectores en los distintos grupos que estaban preocupados. No era todo el partido que tenía esa iniciativa. Y en 1897, como tú decías hace un momento, fue elegido diputado por Curicó, y como dice Nicolás Cruz en un interesante artículo en un libro que se llama 7 estudios sobre Arturo Alessandri, él inició esto que se llama el casa a casa, o sea, el puerta a puerta. Claro. Hizo una que campaña. Hoy día es tan común en el contexto de las elecciones municipales, por Efectivamente, y Arturo Alessandri lo hizo, y ciertamente fue elegido diputado, y fue un diputado muy, muy activo en el régimen parlamentario, y él
reconoce que tendría uno de los vicios propios del parlamentarismo, que era este deporte de intentar votar un gabinete, de interpelar, de hacerle dura la vida al oficialismo, al gobierno. Así es. Pero incluso cuando cambiaban los gabinetes, de repente había un gabinete afín a quienes estaban en la oposición, porque era un sistema muy, muy raro donde el presidente no mandaba, sino que formaba los ministerios la mayoría parlamentaria. Bueno, él estaba ahí en esa posición. Se distinguió como parlamentario por ser un hombre muy brillante, realmente muy versado, ambicioso, además un gran orador, es uno de los grandes oradores de la historia de Chile, quizá el más notable, el más atractivo, el que llegaba más a las masas, que mezclaba adecuadamente, como lo resume Mario Góngora, un carácter populista con una visión de estadista, y en ese sentido fue creciendo políticamente hasta llegar a la Moneda. Bueno, y de su paso por la Cámara Baja saltó al Senado en 1915 en lo que sería su consolidación pública, y podríamos decir a nivel nacional con ese eslogan de ser el León de Tarapacá, que lo hace conocido hasta el día de hoy. Efectivamente, en 1915 fue candidato por Tarapacá en una elección que se supone que iba a perder, que no tenía posibilidades de ganar contra un caudillo de esa circunscripción, y sin embargo ganó. Lo bautizaron como el León de Tarapacá, no era la primera persona que usaba ese apodo, y de ahí quedó para la historia. De hecho, es conocido hasta el día de hoy como el León de Tarapacá. Fue elegido senador, 3 años después ministro del Interior. Estamos hablando del gobierno de Juan Luis Sanfuentes, en los estertores del régimen parlamentario, y con eso quedó relativamente posicionado, claro, para ser candidato presidencial, como efectivamente lo fue en 1920 por la Alianza Liberal. En esos tiempos había dos grandes bloques, que era la Alianza Liberal por un lado y la coalición por el otro. En las dos había liberales. La diferencia estaba en dónde estaban los conservadores y dónde estaban los radicales. Los radicales estaban en la Alianza Liberal, en el otro extremo estaban los conservadores, los liberales estaban en ambas agrupaciones. Él fue el líder de la Alianza Liberal, y en 1920, como narra René Millar en un libro extraordinario que es sobre la elección presidencial de 1920, se inicia la campaña famosa del Cielito Lindo, porque él, claro, lleva esta melodía mexicana, me parece que Déjame que te cante, Cielito Lindo. Bueno, aquí se usa para el gran Arturo, Cielito Lindo, triunfo seguro. Esa era la canción que llevó a la Moneda finalmente a don Arturo. Ahora, es interesante esto que comentaba también usted, Alejandro San Francisco. Ese perfil que cultivaba Arturo Alessandri Palma no era el del típico político que uno podría pensar digamos, de derechas, como algunos dirían, no, Alessandri si no es de derecha, sino que tenía una serie de temas que había promovido, ¿cierto?, durante su vida parlamentaria, y díganos usted también si estaba también dentro de la propuesta del candidato presidencial. Usted ya lo decía, que tiene que ver con la promoción de las habitaciones obreras, la instrucción primaria obligatoria, la promoción de la separación de la Iglesia con el Estado y ciertas propuestas tributarias novedosas para su tiempo. Era una forma distinta de promover, donde, es verdad, se mantenía esta diferencia decimonónica entre el rol de la Iglesia, ¿cierto?, los liberales y los conservadores, pero se avanzaba en otras políticas sociales muy distintas. Lo que ocurre es que Alessandri, si uno lo mira en la primera etapa, él era un hombre que sería de la izquierda de la época, no sería de derecha. En su segundo gobierno, del 32 al 38, sería de derechas. Acuérdate siempre que la derecha y la izquierda son puntos de relación. Exacto. Yo estoy más a la derecha o más a la izquierda en función de quién está más a la izquierda o más a la derecha mío. Él siempre fue liberal y tenía gente a la derecha y a la izquierda. Él tenía ideas que eran relativamente originales, la habitación obrera. La separación de la Iglesia con el Estado se había planteado con Domingo Santamaría en 1884, pero había sido pospuesta.
él la lleva nuevamente a la discusión. También quería cambiar la condición civil de la mujer, mejorarla en el sentido que sería a futuro. Esto requería cambios en el Código Civil. Tú nombraste la ley de instrucción primaria obligatoria. Se alcanzó a aprobar un poco antes que él asumiera el gobierno, en el mismo año 1920, pero llevaba años de discusión. Él se catalogaba en 1920 como un reformador o un reformista. Y de hecho, cuando muchos le llamaban que era un revolucionario, un caudillo que quería cambiar todo y prácticamente destruir, él señalaba que precisamente la evolución sería lo que detendría la revolución. Y en ese sentido creía que había llegado el momento de hacer cambios relevantes a Chile. Gran parte de esto está contenido y se puede buscar en internet, me parece que está, en lo que se llama el discurso programa de Arturo Alessandri de 1920, que termina de una manera brillante cuando señala, siguiendo al orador español, que el odio nada engendra, solo el amor es fuente fecunda, o solo el amor es fecundo, como se resumió en otras oportunidades. Y cuando había un gobernante que decía yo no soy una amenaza para nadie, Arturo Alessandri recuerda, hay quien dijo yo no soy una amenaza para nadie. Yo quiero decir, yo soy una amenaza para aquellos que se oponen a todo cambio positivo necesario para la sociedad. Muy interesante el cómo se va configurando y también cómo se va enfrentando, porque él, que había sido siempre alguien que había mantenido una posición de pro parlamentarismo, bueno, parece que otra cosa es con guitarra también lo sufrió, lo vivió y lo experimentó cuando le toca ser él el ejecutivo, cuando empieza a molestarle que le cuestionen a los ministros, le empieza a molestar, ¿cierto?, que tenga tanta importancia y preponderancia el legislativo. Hay dos cosas ahí. El parlamentarismo es un régimen, el parlamentarismo chileno es un régimen que requiere presidentes débiles. Está hecho para que los presidentes, Gonzalo ya le llama el estafermo. No necesita presidentes que tengan una visión de país, que quieran avanzar en una dirección muy determinada, como fue Balmaceda y como sería Alessandri. Si tú te fijas, las grandes crisis del parlamentarismo se producen en estos dos extremos, en estos dos polos, en Balmaceda y Alessandri. Y los dos tienen la misma idea. Balmaceda lo dice, perfeccionar el régimen parlamentario chileno. Y Alessandri también lo dice en 1920, que quiere reformar, perfeccionar el régimen parlamentario chileno, no sustituirlo, no cambiarlo. Esa es la primera idea. Pero segundo, en este libro que luego vamos a recomendar, que son los recuerdos de gobierno de Arturo Alessandri Palma, ¿sabes lo que dice aquí don Arturo? Es bien interesante. ¿Qué distinto habría sido si yo hubiera tenido la libertad para designar a mis ministros? Claro, pues muchas veces nosotros no lo sabemos, pero en un régimen presidencial, quien nombra a los ministros como colaborador inmediato es el presidente de la República. En un régimen parlamentario es el Congreso. En un régimen parlamentario propio estrictamente lo hace el partido del primer ministro. Claro. En el sistema chileno, que habitualmente el primer ministro además es el líder del partido, como pasa en Inglaterra. Es el líder del partido y está separado el jefe de Estado. Exacto. En el régimen parlamentario chileno, en que el presidente de la República era jefe de Estado y jefe de gobierno, lo que hacían las cámaras era designar al jefe de gobierno, que era el ministro del Interior, y le cambiaban todos los gabinetes las veces que estimaban. Entonces, él dice que distinto habría sido si yo hubiera tenido la posibilidad de designar mis gabinetes con plena libertad. Y evidentemente él, con su experiencia de gobierno, modifica su posición y dice ya no hay que reformar el parlamentarismo, hay que sustituirlo por un régimen presidencial, y esa es la propuesta que va a ser ya en otro contexto, que se cumple el próximo año, el centenario, que es la Constitución de 1925. Quiero que profundicemos un poquito más en lo que fue el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma, que comenzaba el año 1920, pero vamos a ir a nuestra primera pausa en este Jueves de Historia, conversando con el profesor Alejandro San Francisco, que es ahí que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este nuevo Jueves de Historia. Y tengo una pregunta que hacerle al profesor San Francisco, que yo sé que le encanta viajar por el mundo. ¿Qué prefiere, Cancún o Punta Cana? Madrid.
No, yo sabía que iba a ser la respuesta, Alejandro, ninguna de las anteriores. No obstante que también Madrid sería Cancún, extraordinario. Cancún. Pero cualquiera sea la opción, puedes tomarla porque volvió el 2x de viaje Falabella. Un viaje el doble de bueno, con cientos de destinos y paquetes, todo incluido para disfrutar como reyes, solo en Viajes Falabella. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Con Enel activa tu modo eficiente, ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Y saludamos también a nuestro nuevo auspiciador, Andes Salud. Quiero tocar un tema absolutamente relevante. Como médico se los digo que esto es fundamental. El cáncer. En nuestro país más de 55.000 personas son diagnosticadas al año y Andes Salud es líder en innovación para tratamientos del cáncer. Lo más importante, en regiones donde tanto se necesita. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco sobre este pequeño especial que vamos a hacer a lo largo de algunas semanas. Y hoy día comenzamos hablando sobre el gobierno y la vida política, la influencia de Arturo Alessandri Palma. Y conversamos un poquito más de lo que fue ese primer gobierno que comenzó en 1920. ¿Cuál sería la reflexión que podría hacer a propósito, profesor San Francisco? Lo primero es que Alessandri tenía más expectativas en su liderazgo de lo que el régimen parlamentario podía darle. Él tenía un programa que para ser llevado a efecto requería la aprobación del Congreso. Él tenía minoría en el Senado, un poco más apoyo en la Cámara de Diputados, pero si uno mira, por ejemplo, la secuencia de los discursos del 1 de junio, que eran los discursos ante las dos cámaras reunidas, lo que se llama la cuenta anual, hoy ha vuelto a estar el 1 de junio, los discursos son bastante parecidos en el siguiente sentido. Dice, pido al patriotismo de los parlamentarios apoyar las propuestas o los proyectos de ley que he hecho en materia de reformas laborales, de cambios al régimen parlamentario, las modificaciones, etc. Año siguiente. Como ustedes saben, he solicitado una reforma, bla, bla, bla. Año siguiente, exactamente lo mismo. Exacto. Y no se aprobaban. O sea, y no era un problema de patriotismo, o no, era un problema de convicciones. O sea, la mayoría de la clase política chilena creía en el régimen parlamentario, tal cual se estaba desarrollando. ¿Por qué? Porque la concepción que existía es que lo importante era conservar la libertad política. Y no comprendió esta clase dirigente que estaba cambiando la noción que existía de sociedad de orden político y de relevancia del Estado en el mundo y también en Chile, entre 1915 y 1935. Piensa tú que en 1920 ya había triunfado la revolución bolchevique, que fue un mazazo al mundo liberal parlamentario. En 1922 llegó Mussolini al poder en Italia. Lo mismo estaba pasando en España con Primo de Rivera. O sea, había una crisis del mundo liberal parlamentario muy, muy fuerte y que había que tomar al menos nota. Y eso se dejó sentir en el gobierno de Arturo Alessandri. Lo segundo y último que yo mencionaría, que va a ser muy relevante en 1924, es que Alessandri, aquí tú puedes hacer dos cosas cuando se da esto, una pugna permanente entre el presidente y la oposición. O sea, puedes hacer tres estrictamente. Tú puedes llegar a un acuerdo y el acuerdo será dos para acá y dos para allá. O una para acá y tres para allá. Dependiendo de la correlación de fuerzas. Dependiendo de la correlación de fuerzas, de la voluntad, de los liderazgos. Esa es una. Segunda es gobernar con lo que hay. O sea, en vez de decir, oye, les pido que aprueben las leyes, bueno, con las leyes que hay, ¿qué puedo hacer? Un gobierno de administración. De administración. Y tercero, chocar. O
sea, buscar el choque, la confrontación. Y Alessandri en la segunda etapa, del 23 en adelante, decide la confrontación. Lo decide explícitamente. O sea, él lo dice en su memoria. Dice, yo decidí chocar con el Congreso. Y eso lo hace ante los uniformados y ante el pueblo. O sea, por ejemplo, había elecciones parlamentarias en 1924, en marzo. Y a fines de 1923, él hizo un gran acto en la Plaza de Armas. Perdón, no en la Plaza de Armas, en la Plaza de la Constitución. Y llegaron miles y miles de personas que incluso le gritaban que tenía que establecer la dictadura y cerrar el Congreso. Y él aleonaba que la canalla dorada, los viejos del Senado no lo dejaban actuar. Y por otro lado lo invitaron a actos en recintos militares en los que estuvo Carlos Ibáñez del Campo, algunos de ellos los narra el general Carlos Sáenz en sus recuerdos de un soldado, en que ellos dicen explícitamente que por primera vez escucharon claramente discursos con connotación política en el seno de las instituciones militares. Entonces, ¿cuál era el sentido de esos discursos? También en el ejército, indisponer a los senadores con la fuerza armada. Entonces, él busca el choque en la última parte para ver si con las elecciones del 24 puede revertirse un poco la situación. Como ya lo hemos anunciado, más adelante vamos a tener un programa donde vamos a profundizar específicamente sobre lo que significó el ruido de sables a 100 años de sucedidos esos hechos, pero es interesante cómo la historia no se repite, pero rima, como dicen los historiadores, porque cuando hay un conflicto político que al parecer no tiene solución o se opta por la confrontación, rápidamente los políticos empiezan a restablecer relaciones de amistad y cercanía específica con el mundo militar y empiezan a involucrarlo a que tomen posiciones políticas y sacarlo de la no deliberación y obediencia. Y fue justamente lo que empezó haciendo Alessandri y después lo siguieron haciendo también otros personeros del mundo político de la época. Así es, y así había pasado en 1891. Se produce un doble proceso que es el de politización del ejército y el de militarización de la política. Lo primero es que los militares empiezan a deliberar en cuestiones políticas. Hoy el Congreso está muy lento, hoy el Congreso no sé qué, hoy el presidente no sé cuánto. Pero también empiezan a pensar, por ejemplo, lo dice también el general Carlos Sáenz, en que las experiencias italianas y españolas podríamos evaluarlas, son bastante interesantes. Claro. Entonces, pero eso es deliberación política. Y la militarización de la política significa que los dirigentes, el gobierno, el Congreso, los partidos, empiezan a mirar los cuarteles para traerlos a su redil por si las moscas, por si estalla el conflicto ya de origen político hacia un conflicto de naturaleza armada. Y incluso uno lo puede ver después a lo largo de la historia, fue lo que pasó también en la crisis del gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? Y después del gobierno militar, y lo que uno ve incluso hoy día en Venezuela. Una de las razones por las cuales se dice que es poco probable que vaya Maduro es porque se compró a todas las fuerzas militares. Efectivamente. Y si lo mira en la historia de Chile, eso es lo que ocurrió en la Guerra Civil de 1829-30 y luego el gobierno del general Prieto. En la Guerra Civil de 1891, los golpes militares de 1924-25 y ciertamente el 11 de septiembre de 1973, pero precedido de los gabinetes con integración militar y otras circunstancias. Exacto, en el contexto del gobierno de la UP. Ahora, es interesante también ver, bueno, cómo se empiezan a generar estas horas cruciales hacia el final del primer gobierno de Arturo Alessandri Palma. ¿Cuál diría usted, Alejandro, que son los puntos fundamentales que hacen que termine, digamos, como terminó? A mí me parece que hay dos o tres cosas que son relevantes. Primero, que en marzo del 24 hubo elecciones. Que también rima. Y las ganó Alessandri. Y las ganó en las dos cámaras. Pero pasaron dos cosas. Por un lado, la oposición acusó que en algunos lugares se habían robado las elecciones. Que había habido fuerza para lograr determinados resultados y por ende no reconocía legitimidad al actual Congreso. Eso lo dijeron en los discursos cuando se inauguraron las sesiones del Congreso. Imagínate lo que es eso, no reconocer legitimidad primero. Al Congreso por parte de los propios congresistas. De los propios congresistas opositores. Dos, Alessandri no fue capaz de hacer valer
su mayoría. O sea, no, la mayoría había díscolos, pero no era capaz de aprobar lo que... No había unidad de gestión, unidad de resultados. Eso fue lo segundo que yo creo muy importante. Tercero, continuaron los cambios de gabinete. Y lo cuarto, me permito solo dejarlo enunciado, porque yo creo que es tema de la próxima sesión. El tema militar estuvo presente de manera constante en las discusiones de la Cámara de Diputados. Y eso va a ser muy interesante, lo podemos ver cuando tengamos la sesión del ruido de sable. Sin duda que es muy interesante y desde ya los dejamos invitados porque en algunas semanas más vamos a conversar específicamente sobre los 100 años del ruido de sable, pero este es un petit bouché, es como empezar a introducirnos en eso, además de lo importante que es conversar también sobre... Bueno, la segunda etapa, el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, pero eso lo vamos a hacer al regreso de esta última pausa aquí en Nuevas Voces, en este especial de Jueves de Historia con el profesor Alejandro Sanfrancisco. Quédese ahí que ya volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco en una nueva edición de nuestro Jueves de Historia. Y yo sé que Alejandro tiene una posición distinta, pero... Si yo le hago elegir entre Cancún y Punta Cana, yo sé que eligió Madrid, pero si tuviera que elegir un cuarto lugar, ¿a dónde sería? ¿América, Europa, Asia, Oceanía? Es una buena pregunta, lo dejé pensando, Alejandro Francisco. Es una gran pregunta, doctor Acosta, y yo creo que elegiría Roma o Barcelona. Extraordinario, sigue siendo Europa. Bueno, usted puede elegir varios de los destinos porque volvió el 2x de viaje Falabella, un viaje el doble de bueno, cientos de destinos y paquetes, todo incluido para disfrutar como reyes, solo en viajes Falabella. Ahora, si me hace elegir en América... A ver, si lo hacen elegir en América. No cabe duda. ¿No cabe duda? Serena. Pensé que iba a decir Lima, porque siempre usted disfruta de la gastronomía limeña como poco. Eso digamos. Es verdad, pero Serena sigue siendo insuperable. Serena como un cielo de verano. Sí, es rico Serena. Estuve ahí con mi familia en el verano y siempre un agrado volver a la Yo viví ahí con mi familia en los días azules de mi preciosa infancia. Extraordinario. Oiga, Alejandro, estábamos conversando sobre la figura, el político Arturo Alessandri Palma, y me encantaría que pudiéramos hacer un poquito un balance de lo que fue su figura, el primer gobierno, el segundo gobierno, y cómo bueno, podemos ponderar la figura de este político tan relevante en la historia de nuestro país. Primero, es bien interesante que Alessandri no fue un hombre de fácil aceptación por parte de la oligarquía de la época. Era un hombre de sectores medios y que tuvieron que tragárselo porque tenía un liderazgo que no pudieron resistir, entonces le costó. Y no solo a él, sino que con él, también con los militares después y con Carlos Ibáñez del Campo, entra la mesocracia a la vida política nacional. O sea, la gran transformación que provoca Alessandri entre 1920 y 1938, si uno quisiera decirlo, con Ibáñez y con el sistema político de la época, es que se cambia del Chile oligárquico del siglo XIX al Chile de clases medias, que básicamente es el que va a regir en los años siguientes y que después permite la llegada de los radicales al poder. Es un cambio fundamental en el ordenamiento político. Es un cambio decisivo, es un cambio clave, y por ende cambian las fuerzas políticas, cambia el orden económico-social, la presencia del Estado y otras cosas. Ese yo diría que es una primera cosa. Segundo, la Constitución de 1925. Chile es un país de pocas constituciones. Alessandri fue uno de los autores. Él se preocupó prácticamente de todo. Se preocupó de nombrar a la comisión que estudió la Constitución, de algunos artículos, de cómo funcionaba el mecanismo de redacción, de cómo se aprobó, y luego se retiró a sus cuarteles de invierno. Ahora, pero de invierno, después volvió. Es una constitución además que fue tan exitosa que también, a propósito de los fracasados procesos constitucionales recientes, muchos decían, bueno, basémonos en la de 1925. Efectivamente, fue una constitución que tuvo éxito, y la época clásica de la democracia chilena, entre 1932 y 1973, está basada en la constitución del 25, que obviamente es una constitución de época. Julio Hayes decía que se basa en las nuevas tendencias económico-sociales que están en el mundo, y por supuesto se le pueden hacer revisiones y cambios. Hay procesos constituyentes posteriores para reformarla y tiene limitaciones, pero es una constitución de Alessandri. Y tercero,
es el que hace funcionar el régimen de gobierno a partir del 32. El régimen de gobierno no funciona con la Constitución del 25. Faltaba la aplicación práctica. Gobierna Emiliano Figueroa Larraín, renuncia a los 2 años, gobierna Carlos Ibáñez del Campo, renuncia a los 4 años. Hay 9 gobiernos entre el 31 y el 32, y el 32 vuelve en gloria y majestad Arturo Alessandri Palma y entrega el gobierno el año 38 y se entra en práctica el régimen de gobierno, este presidencialismo en alianza con los partidos que ha destacado Bernardino Bravo Lira, y que es muy relevante. Y lo último que yo destacaría es que él dio inicio a una dinastía política. O sea, su hijo Fernando fue candidato el año 46, su hijo Jorge fue presidente de la República el 58, al 64, candidato el 70, y hoy día hay Alessandris que no necesariamente son de la línea directa en distintos lados. El alcalde Alessandri, su nieto Arturo, el diputado Alessandri. El nieto Arturo Alessandri fue candidato presidencial el año 93, ¿no? 93, por las derechas. Y Arturo Alessandri Besa, por ejemplo, gran persona y gran amigo, fue presidente del Colegio de Abogados con gran respaldo de los abogados chilenos. Entonces estamos hablando de un creador de una dinastía. Arturo Alessandri Rodríguez fue uno de los abogados más importantes de Chile. Era de la Universidad de Chile hasta el día de hoy. Se estudian sus libros, y fue un abogado de reconocido prestigio. Entonces hay ahí una tradición histórica familiar muy, muy potente. Sí, es notable, pues me tocó hacer campaña con Felipe Alessandri cuando yo fui concejal en Santiago, y me acuerdo que una de las frases que Felipe siempre decía, y era la más exitosa, era, bueno, esta es una familia política centenaria y nunca se ha conocido de corrupción. Y toda la gente, sí, en realidad, los Alessandri, no sé qué, es interesante. Ahora, hay una frase de Mario Góngora, lo comentábamos antes de partir del programa, que yo lo encuentro extraordinaria, que quizás también sirve para describir la figura de Arturo Alessandri Palma y que permite también hacer esta ponderación, este balance de lo que fue su figura, que efectivamente era un populista detrás del cual había un estadista. Porque es verdad, tenía posiciones que eran bastante populistas, sumado a la retórica que tenía, pero al final, lo que usted mencionaba, o sea, el hecho de tener la Constitución del 25 bien hecha y además venir a hacer que se pusiera en práctica del 32 en adelante, no lo hace cualquier populista. Mira, Arturo Alessandri tenía un estilo populista, más que ser un populista. Hay una anécdota famosa que la gente está con frío y no lo aplaudía y le quita el abrigo a un amigo que era Cornelio Saavedra y tira el abrigo y dice, la gente tiene frío, y lo tira. Y a ovación para Arturo Alessandri. Y tú sabes que hay un artículo de Alan Knight, que fue profesor mío en la Universidad de Oxford, y que se llama El abrigo de Arturo Alessandri, para explicar el populismo en América Latina. Y que no se refiere a Arturo Alessandri mayormente, pero es para explicar el concepto de populismo. Y él lo que dice es que el populismo es un modo de hacer política, es una aproximación, es un estilo político. Y en ese sentido Alessandri fue un líder populista. De ahí viene la querida chusma inconsciente. Chusma inconsciente, claro. De ahí viene la canalla dorada, los viejos del Senado, el no doy ni pido cuartel, o sea, una serie de conceptos que son muy propios del León de Tarapacá. Pero detrás de esa actitud efectivamente había un hombre de Estado, había una persona que pensaba en grande a Chile, que quería cosas mayores para el destino de un país, que estaba letargado por el ejercicio del régimen parlamentario y que él veía que las cosas podían terminar o en la perpetua decadencia, eso del parlamentarismo, o en una revolución social que destruyera lo bueno que tenía el país. Y en ese sentido, su sistema de articulación, de elaboración de la Constitución, de reforma y no de revolución, puede haber sido adecuado para la época, y ahí está el concepto de estadista que decía Mario Góngora. Lo del abrigo lo encuentro extraordinario. Me acuerdo cuando me lo contaron la primera vez, yo pensaba que el abrigo era de él, pero no, el abrigo era de una persona que estaba al lado. Pero además es tan notable que la gente habla del abrigo de Arturo Alessandri. Exacto. Y no era de él. Y no era de él. Lo de chusma inconsciente también me encantaba. Era de Cornelio Saavedra. Yo pensaba que era de José Maza Fernández, y un amigo que sabe mucha historia de los Alessandri, que es Enrique Centeno, me dijo, no, era Cornelio Saavedra. Qué notable, realmente extraordinario. Bueno, y nos quedan algunos minutos para ir terminando el programa. Vamos a cumplir con nuestra tradición de la recomendación del libro, pero además
vamos a dedicarle un par de minutos más de lo habitual porque hay un documento histórico aquí sobre la mesa al que hay que dedicarle mucho tiempo. Una joyita. Una joyita, verdadera joyita, a propósito del tema que estamos conversando. La recomendación del libro va a ser Recuerdos de Gobierno, que mostré hace un par de minutos. Son los recuerdos de gobierno de Arturo Alessandri. Son 3 tomos, doctor Acosta. Este tomo, que es el que traje hoy, el tomo 1, es porque se refiere a 1920-1924, y si ustedes ven ahí en portada, aparece un joven Arturo Alessandri. En cambio, en los tomos 2 y 3 va avanzando en edad don Arturo, y el 3 se refiere obviamente al segundo gobierno, el 2 se refiere a la etapa en que él está fuera del gobierno entre 1924, luego vuelve al gobierno, la Constitución del 25, y la oposición a Carlos Ibáñez del Campo. Es un libro realmente notable, obviamente visto desde Alessandri. O sea, el que quiera conocer realmente la época tiene que ver otra bibliografía, informarse con más qué sé yo. fuentes. En ese sentido, el libro de Gonzalo Vial es muy entretenido, Alessandri y los golpes militares. Pero fíjate, por ejemplo, aquí un capítulo. Capítulo 10. Sucesos importantes de la administración con que se detallan en los tomos 9 y 10 de mi diario. Año 1923, desde el 9 de marzo hasta el 5 de septiembre de 1924, fecha del movimiento militar. Dice, mi diario. ¿Qué es lo que es mi diario? Bueno, el presidente Arturo Alessandri escribía un diario, una especie de diario de vida, pero diario de gobernante. Qué notable. Aquí está su diario. No lo podemos creer. ¿En serio, profesor? Doctor. ¿Pero cómo lo consiguió? Ahí está. Mira, su de diario. puño y letra, para De los que nos están viendo en puño y YouTube, letra. ahí están los escritos de su gobierno de puño y letra de Arturo Alessandri Palma. Efectivamente, que no es fácil de leer. Aquí, por ejemplo, a la rápida, de hostilidad mía contra el Partido Liberal, le expliqué que realmente Roldán, bla, 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 bla. Y ahí empieza a hablar. 3 de septiembre de 1923, estudiamos detenidamente la situación. Y así, a mano, él va escribiendo cada cosa. ¿Por qué tengo yo esto? No es ningún mérito mío. Me lo prestó mi amigo Arturo Alessandri Besa, que asiste a las clases que damos en la Universidad San Sebastián los miércoles, y él me dice, profesor, tengo unas cosas que creo que a usted le van a interesar, y llega un día con una bolsa con 10 de estos tomos. Sí, bueno, veo que es el 12. Este es el 12, llegó, no me acuerdo si eran 10, 12 tomos. Realmente una joya leer esto, es una delicia, y uno puede ir siguiendo día a día el gobierno de Arturo Alessandri Palma a través de la letra y su propia visión. Su propia visión de Arturo Alessandri, efectivamente. Y aquí, por ejemplo, ven, ahí dice, créanme, se puede acercar, mi diario, tomo 12, año 1923, 30 de agosto a 5 de noviembre. Entonces, así son los tomos. Realmente, para un historiador, esto es un lujo. Es una joya. Vamos a ver si va a sacar un libro, supongo yo, con estos vamos a ver con Arturo qué fin le damos, pero realmente esto es como las memorias que hemos hablado tantas veces, ¿o no? O incluso es distinto porque es que literalmente es un diario. el minuto. Sí, es el día a día. Las memorias uno las procesa, uno dice, voy a contar esto no. Esto es lo que se acuerda del día. Entonces, evidentemente, después, pasados los años, hay algunas cosas que tenían valor en el día, pero no tenían relevancia para la historia. No, son literalmente un diario de gobierno, y yo creo que es una mina de oro para el historiador. Así que permíteme mandarle un abrazo a Arturo Alessandri Besa y un gran recuerdo a don Arturo Alessandri, que lo hemos saludado acá, su padre, que falleció hace un par de años y que yo tanto quería. Bueno, la verdad que ha sido una extraordinaria jornada conversando con el profesor Alejandro San Francisco sobre Arturo Alessandri Palma, además con un documento histórico notable, o sea, con pensar que esto estuvo en su escritorio en el año 1923 y está hoy día aquí acompañándonos en este jueves de historia, es un verdadero broche de oro para la jornada de hoy. Profesor San Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor, siempre a su orden. Será hasta el próximo jueves para tener un nuevo jueves de historia, y mañana nos reencontramos aquí a la 1 de la tarde en Nuevas Voces. Usted quédese en Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao.